A finales de los años 90, el Internet literalmente se volvió una mina de oro. Los inversionistas soltaban millones de dólares a startups con modelos de negocio que no eran rentables, sin entender en qué estaban invirtiendo realmente, pero convencidos de que Internet haría ricos a todos a sus 30 años. Curiosamente, solo porque tenían una página web y el .com en su nombre, ya valían millones. A eso se le llamó la burbuja.com, una época en la que las expectativas valían más que los resultados o las ventas, y donde el .com importaba más que tener un negocio real. Y claro, esa fantasía no podía durar. Llegó un punto en que todo explotó. Las acciones se desplomaron, cientos de empresas cerraron de un día para otro, así que miles de millones de dólares se perdieron en negocios que nunca despegaron y desaparecieron como si no hubieran existido. Por eso, hoy vamos a ver cómo nació esa locura y por qué terminó reventando de forma tan brutal. Yo creo que para comenzar esta historia deberíamos hablar un poco de Mosaic, uno de los primeros navegadores web que existieron. Digamos que tenía algo especial y era que cualquier persona normal podía usarlo sin tener conocimientos avanzados en informática. Con eso, Internet dejó de ser esa red exclusiva y ultra complicada de nerds para convertirse en algo más visual y atractivo que la mayoría de los usuarios comunes encontrarían incluso útil. Obvio, aún así, muy diferente al Internet actual, pero ya era bastante mejorcito que en sus inicios. Rápidamente, Internet creció y era de esperarse. Lo usaba mucha gente, desde las universidades hasta las empresas. La gente por primera vez estaba experimentando lo que era tener una identidad en línea. Y mira, según lo que encontré, el porcentaje de hogares en Estados Unidos con una PC y acceso a Internet pasó de un 15 a un 35% de la población. Esto en la década de los 90, claro. No tardó en ser nombrado por los medios como la nueva fiebre del oro. Sin embargo, esta fiebre iba a desatar muchos cambios. El primer indicio lo dio la empresa de Netscape en 1995. Cuando salió a la bolsa, la compañía ni siquiera era rentable y su modelo de negocio aún no estaba muy bien definido. O sea, sí, tenían el Netscape Navigator que desplazó a Mosaic, pero tampoco es como que fuera un super negocio. Aún así, eso no importó. En su primer día, las acciones se duplicaron y mira, aunque en Wall Street no entendieran mucho de Internet, querían invertir en todo lo relacionado a él. Fue ahí que cambiaron las cosas con esa narrativa arriesgada pero poderosa. Si no inviertes hoy en Internet, te quedarás fuera en el futuro. Creo que tiene sentido, pero se les salió demasiado de control. Inflaron las expectativas. No es raro que todo el mundo cayera y vieran en Internet la oportunidad financiera de su vida. Y tampoco es que fueran tan tontos. Empresas como Amazon, Yahoo o eBay, por ejemplo, estaban casi que explotando por lo rápido que crecían. Estaban valuadas en miles de millones de dólares, aunque no tuvieran tantos beneficios reales que los respaldaran, pero tenían el .com en el nombre y era justo lo que más llamaba la atención. Ya te decía que pertenecían a la nueva era. Nadie se detenía a pensar si esa narrativa tenía sentido, o bueno, probablemente sí, pero digamos que muy pocos. Pensaban, si a esas compañías tan innovadoras y modernas les va tan bien en Internet, cualquier compañía podría replicar el éxito con solo adentrarse también, ¿no? Pues bueno, creo que ya sabes la respuesta. Chistoso que muchas compañías cambiaron su nombre de un día para otro, solo para añadirle el tan anhelado .com. Ahí está, por ejemplo, Infospace.com, Recovery.com, ShopNow.com, no sé qué.com, y sabes que en muchos casos sus acciones se dispararon. Ahora sí que el miedo a perderse algo, como dicen los chavos, el FOMO, se volvió más poderoso que cualquier análisis financiero. Los inversionistas dejaron de pensar con lógica, solo temían perderse la próxima gran oportunidad. Por eso los fondos de capital de riesgo comenzaron a soltar millones a cualquier startup que mencionara la palabra Internet, aunque no tuviera un producto ni clientes todavía. Esto también es clave. En lugar de medir el éxito por las ganancias, empezaron a inventar métricas falsas o muy optimistas. Me refiero a que contaban usuarios, clics, visitas, interacciones y demás como si eso fuera dinero. Decían cosas como ¿cuántas visitas consigues por dólar? O el costo de conseguir usuarios virales. Curioso, ¿no crees? A ver, yo sé que muchas de esas métricas tienen relevancia hoy, pero esas eran otras épocas muy diferentes. A nivel cultural también se vivió el cambio.
En plena era de lo que hoy le decimos Y2K, ojo, no el efecto informático, sino todo lo visual y lo cultural. Los medios engrandecieron a fundadores de startups veinteañeros a nivel de estrellas de pop. Las portadas de revistas mostraban a chicos en bermudas como los nuevos dioses del capitalismo. La cadena CNBC transmitía la bolsa en vivo. En general, podría decir que todos los reflectores estaban apuntando al mundo de la tecnología y el internet. Y sí, habían personas que advertían todo. Por ejemplo, Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal, llamaba a esto una exuberancia irracional. Pero nadie le puso atención, ya sabes, lo trataban de anciano loco. El dinero era fácil de conseguir, la bolsa estaba en sus máximos históricos y la economía estadounidense vivía un momento de euforia después de la Guerra Fría. Imagínate, las empresas tradicionales crecían y los salarios subían. El crédito era barato, las tasas de interés estaban por los suelos y los fondos de inversión nadaban en liquidez. Además, había un detalle extra que fue otro empuje al boom de la burbuja, el miedo al efecto Y2K. Ahora sí, que hizo que los gobiernos y empresas gastaran fortunas en tecnología para evitar que el mundo se colapsara al llegar al año 2000. La locura en plena burbuja hacía que empresas sin un centavo en ingresos reales se aventaran a pagar millones de dólares por un anuncio en el Super Bowl. Precisamente, Pets.com fue uno de los casos más sonados. Su negocio consistía en vender comida y otros artículos para mascotas, principalmente perros y gatos. La novedad era que te enviaban tu pedido directamente a casa, algo súper común hoy, pero el problema fue que cada venta les generaba pérdidas. En su primer año completo de operaciones, en 1999, reportaron ingresos de unos $600,000. Nada mal, pero espérate, con pérdidas operativas de más de 60 millones. Literalmente les costaba más enviar una bolsa de comida de perro que lo que cobraban por ella, y sus campañas de marketing en el Super Bowl costaban más que todo lo que ingresaban. Aún así, levantaron más de 300 millones de los inversores, todo por la marca, por esa narrativa y ese FOMO enfermizo que hacía que cualquier cosa con .com pareciera una oportunidad. Eso sí, la presión por crecer era una locura. Si tu competencia contrataba 100 empleados, tú contratabas 150, aunque no tuvieras dónde sentarlos. Si ellos tenían un anuncio en televisión, tú colgabas un cartel en Times Square, cosas por el estilo. Básicamente, ganar dinero importaba menos que ser visto ante los ojos de los estadounidenses. Por eso llegaron las escenas dignas de la película del Lobo de Wall Street. Ya sabes, oficinas con toboganes, fiestas cada semana, gastos absurdos y fundadores que, sinceramente, no habrían podido manejar una pizzería sin llevarla a la quiebra. Lo peor es que nadie quiso frenar nada. Sabían que era insostenible un modelo así, pero ni los medios o los reguladores hicieron algo. Supongo que como todos estaban ganando de alguna forma, nadie quiso adoptar el papel del amargado, el de cabeza fría, un Alan Greenspan. Lo que pasaba es que la burbuja estaba a nada de estallar y ese día llegó. El viernes 10 de marzo del año 2000, el Nasdaq, que es la bolsa donde cotiza la mayoría de las empresas de tecnología, llegó a su máximo histórico, 5.048 puntos. Era la cima absoluta de aquel sueño. A partir de ese día, el mercado dejó de subir y se convirtió en una caída acelerada. Y todo tiene un porqué. Se venía acumulando una tormenta de factores. Para empezar, la Reserva Federal de Estados Unidos llevaba tiempo subiendo los intereses, lo que hacía más caro pedir dinero y, lógicamente, menos atractiva la idea de seguir apostando por startups de internet que no estaban ganando nada y no eran rentables. A la vez, muchos inversionistas ya se estaban dando cuenta de que las valoraciones de las compañías eran simplemente ridículas. Y para rematar, el lunes 13 de marzo llegó una noticia que alarmó a todos. Japón había entrado en recesión. Allá, la burbuja inmobiliaria de los 90 había explotado. Eso disparó una venta masiva en las bolsas del mundo. Pero el golpe más fuerte se lo llevó todo lo relacionado a la tecnología. Las acciones del Nasdaq se hundieron mientras el dinero se refugiaba, por así decirlo, en las típicas empresas más aburridas y tradicionales como Coca-Cola o Johnson & Johnson. Esto era el inicio del fin de aquella narrativa que sostuvo la idea de la burbuja.
El 20 de marzo, Barron's, una de las revistas financieras más antiguas y respetadas de Estados Unidos, sacó un artículo en portada que fue la bomba, Burning Up. Básicamente decía que decenas de empresas de Internet se iban a quedar sin efectivo en pocos meses, que estaban malgastando dinero a una velocidad absurda y no había forma de sostenerlo. Ese mismo día, MicroStrategy, otra empresa de software de estas que todos veían como estrella, admitió que habían inflado sus ingresos con prácticas contables, digamos, agresivas. En un año, su acción había subido de $7 a 333. Cuando admitieron el truco, se desplomó a unos 140 en un solo día. Entonces el mensaje se intensificó. Si una compañía tan respetada, entre comillas, estaba inflando sus números, cualquiera podía estarlo haciendo también. Para rematar todo este caos, como si todavía no fuera suficiente, por esos mismos días, la justicia declaró a Microsoft culpable de prácticas monopólicas en el famoso caso Antitrust, aquel que había comenzado años antes por aplastar a Netscape usando Internet Explorer. Curioso cómo todo está relacionado, ¿verdad? Su acción cayó alrededor de un 15% en un solo día y arrastró al Nasdaq en una caída de casi el 8%. Y mira, dentro de las startups, la historia no era menos caótica. Tan solo imagínate, empleados que unas semanas antes fantaseaban y bromeaban con retirarse a los 30, ahora miraban sus cuentas con números negativos. Muchas de esas compañías se quedaron sin dinero casi de inmediato. No es de sorprenderse que cerraron sin previo aviso y otras despidieron a la mitad de sus empleados en una sola reunión. Algunos ejemplos: Pets.com, que gastaba millones en publicidad, cerró tan solo 9 meses después de salir a bolsa. Webvan, que había quemado más de $1,000 millones apostando a que el futuro estaba en los supermercados online, con entregas rapidísimas, también desapareció. O sea, el futuro, como sabemos, sí va por ahí, pero no con ese nivel de despilfarro en aquel momento. Otra llamada, Boo.com, se obsesionó tanto con su sitio web que su ambición era hacer una tienda de ropa online con una experiencia en 3D interactiva. Era algo totalmente fuera de su tiempo y nunca llegó a tener suficientes usuarios para ser rentable. Esta crisis también alcanzó a toda la infraestructura que se había construido alrededor de esa narrativa. Empresas de telecomunicaciones como WorldCom o Global Crossing, que se habían endeudado hasta el cuello para llenar el mundo de fibra óptica, cuando las .com empezaron a caer y la demanda real no creció al ritmo prometido, toda esa infraestructura quedó sobrada y sin clientes suficientes para sostenerla. Aquí te puedo mencionar también la crisis del 3G a finales de los 90, que por cierto ya tengo video, donde las empresas europeas, impulsadas por la narrativa de la burbuja, se endeudaron casi hasta la quiebra por comprar espectro de señal. Lo irónico es que de todo ese caos salió un efecto inesperado. El internet normal de casa, de toda la vida, se volvió más barato. Como esa fibra había quedado abandonada, se vendió a precios ridículos y terminó en manos de nuevos proveedores. Estos sí pudieron aprovecharla, el costo de conectarse empezó a bajar. Por así decirlo, la red quedó lista para el crecimiento real que vendría después. Para finales del año 2000, el Nasdaq ya había perdido miles de puntos y siguió desplomándose durante casi 2 años, hasta tocar los 1,114 puntos el 9 de octubre de 2002. Mira, desde el máximo hasta el fondo, se estima que la caída fue de alrededor del 78% y se esfumaron unos $5 billones en valor de mercado. Claro que algunas empresas sobrevivieron. Amazon, por ejemplo, sí estuvo al borde de la quiebra, pero recortó gastos de forma agresiva que le permitieron sobrevivir. Además, se concentró en lo que sí le daba dinero, logrando aguantar la explosión. Otra empresa famosa fue Cisco, que aunque perdió el 90% de su valor en bolsa, tenía una base sólida de clientes y productos que lo salvó. eBay salió mejor parada. Su modelo de negocio generaba comisiones reales desde el primer día. Desafortunadamente, la mayoría no tuvo esa suerte y desaparecieron. Lo más frustrante es que casi nadie fue castigado de verdad por el desastre. Hubo algunos casos sonados, sobre todo por fraudes gigantes como el de WorldCom, pero en general el sistema siguió adelante como si nada. Solo quedaba una mezcla rara de vergüenza y desempleo. El tiempo pasa y de las cenizas surgieron nuevas semillas. Google y PayPal, que habían nacido justo antes de la explosión, sobrevivieron, y YouTube, Facebook, incluso Tesla, todo eso vino pocos años después, porque aunque la burbuja había sido una locura, también dejó cosas buenas.
Había infraestructura real, centros de datos, fibra óptica casi regalada, talento distribuido esperando un trabajo y sobre todo, la cultura había cambiado. Los 2000 habían llegado. Podrás pensar que esta fue una gran lección para no volver a repetirla. La verdad incómoda es que, sí, la repetimos y varias veces. Burbujas como las de los NFTs, criptos, las ICOs, la burbuja actual que se formó de la IA, todas siguen el mismo patrón: hype, promesa de revolución, inversión masiva, medios amplificando las cosas, mercados ignorando señales. Y hay una teoría que ronda entre los inversores veteranos, que la burbuja.com era necesaria, que sin ella el Internet no sería como lo es hoy, que fue un precio que había que pagar para construir el futuro. Tal vez lo que queda claro es que mientras exista la ilusión de que algo va a cambiar el mundo, habrá alguien dispuesto a tirarle millones y una multitud lista para aplaudirlo.